el capítulo 5, versículo 1. Dice ahí el título, resultado de la justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que el hombre siempre trató de justificarse delante de Dios. Y lo hace por lo menos de 3 formas diferentes, debe haber más. En primer lugar, comparándose con otros. Yo no soy tan malo como tal persona, yo no hago tal cosa como tal persona, por lo tanto Dios me tiene que reservar un lugarcito en el cielo porque no soy tan malo como los demás. En segundo lugar, echando la culpa a otros, justificándose con la excusa de que sí, pero es por tal persona. La mujer que me diste, dijo Adán. No, la serpiente, echando la culpa a un tercero. Y en tercer lugar, tratando de compensar las malas obras que todo hombre sabe en su conciencia que tiene, con buenas obras. Este pensamiento está muy arraigado en muchas personas. Y se imaginan una balanza ficticia, imaginaria y real, donde en un platillo están las malas acciones que toda persona sabe que tiene. Pero de cierta forma se piensa, equivocadamente, si yo hago buenas obras, si ayudo al prójimo, si colaboro con sociedades de beneficencia, si me muevo para ayudar a los demás, de cierta forma voy a compensar ese platillo donde están las cosas malas, de tal forma que voy a inclinar la balanza y tal vez las buenas obras pesen más que las malas, y de esa forma estoy justificado delante de Dios. Todos pensamientos alejados completamente de la palabra de Dios. Porque aquí dice, justificados pues por la fe, y no cualquier fe, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en la obra de la cruz, la fe en el poder redentor de su sangre derramada en la cruz. Tenemos paz para con Dios, esa paz que ningún otro pensamiento retorcido, como el de la balanza, o el de echar la culpa a los demás, o de justificarse creyéndose más bueno que otros, esa paz no viene para ningún corazón. Como dice allí Isaías, no hay paz para los malos. Son como las ondas del mar, como las olas que están golpeando allí sobre las rocas de la costa. El único medio para tener paz es la fe en Jesucristo, y allí dice por medio, a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la única forma de estar justificado delante de Dios es por medio de la fe en la obra de Jesús, y entonces sí vamos a tener esa paz en 3 dimensiones. En primer lugar, paz con Dios, es lo principal. Luego, paz con uno mismo, y luego paz también con lo que nos rodea. Y sigue diciendo el versículo 2, 5:2. Por quien, o sea, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, esta primera parte del versículo 2 dice que la única entrada a la gracia de Dios no es por buenas obras, no por buena conducta, sino que no es por mérito, sino que es por Jesús. Por Él tenemos entrada por la fe a esta gracia, que es mucho más que la gracia general. Sabemos que la gracia general, después vamos a ver en la otra reunión, Dios hace llover sobre justos e injustos, produce las cosechas, la gente se alimenta, hay buenos y malos, justos y injustos. Esa es la gracia general. Estamos hablando de la gracia salvadora, que requiere la fe en el Señor Jesús. Por esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, solamente podemos estar firmes por el Señor Jesús. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a ver después que no hay ningún motivo de esperanza, no hay ningún motivo de gloriarse en las cosas de este mundo, porque como vemos, las cosas van cada vez más en peor, y un mundo que está desesperado porque no encuentra la solución, el creyente se gloria en esta esperanza de la gloria de Dios. Y dice Pablo allí en el versículo 3, y no solo eso, como diciendo, y no basta con gloriarnos solamente en la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, algo que nos parece totalmente
ilógico. ¿Cómo me voy a gloriar en la persecución, en la burla, en el rechazo, en la tribulación? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, cuando uno por ahí dice, Señor, dame paciencia, está diciendo, Señor, dame tribulación. Hasta que dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia, versículo 4, prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor que el mundo no conoce. Ese amor que tanto se habla, el amor humano, que es totalmente limitado, es el amor de Dios que no tiene límite. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que recibimos en el momento de la conversión. Dice, porque Cristo, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por toda la humanidad. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hay casos en la historia cercana y lejana donde alguien murió por otro. Un padre que ve que su hijo se ahoga, se tira al lago y el hijo se salva y el padre se muere. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia y un montón de prisioneros, y hubo una resistencia de los polacos, una revuelta en contra de los nazis, y murieron 5 soldados alemanes. ¿Qué dijo Hitler? Por cada soldado muerto, vamos a sacrificar, a matar 5 de los prisioneros. Entonces lo ponían en fila, iban contando, 1, 2, 3, 4, y el quinto salía para matarlo, así, una fila larga de prisioneros. Y en cierto momento, estaban todos allí en fila, 1, 2, 3, 4, 5, y la que le tocó dijo, Señor, mi esposa y mis hijos pequeños. Y al lado había un cura, sacerdote, apellido Kolbe. Y dijo, ¿puedo ir yo en lugar de él? Yo soy sacerdote, no tengo esposa, no tengo hijos. Y al soldado, sí, no hay problema. Y eso lo contó después el prisionero que se salvó. Y le tocó a él, y el sacerdote al lado de él fue en lugar de él. Se pudiera hacer que hubiera alguien que diera su vida por el bueno. Mas Dios, dice aquí, el versículo 8, muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí dice que en el versículo siguiente, en el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira de Dios, que descansa sobre toda la humanidad, lo llaman hijos de desobediencia, y una ira permanente de Dios sobre toda persona que no acepta la salvación de Cristo Jesús. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Jesús, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está la esperanza de creyentes, esta es la esperanza que tenemos a compartir el pan, compartir la copa, hasta que el Señor regrese. Dice finalmente el versículo 11, no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa reconciliación no es posible bajo ningún punto de vista, ni con buenas obras, ni comparándose con los demás. Esa reconciliación que solamente lo hizo posible la obra de Cristo en la cruz. Así que, hermanos, que podamos, al compartir este pan y esta copa, que podamos meditar en la gran salvación que el Señor nos hizo por su obra en la cruz, y la esperanza gloriosa que tenemos, un día le veremos cara a cara y estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. A ver, Seba, si puedes dar la presentación. Dale, no hay problema. De tanto le pido que abra su Biblia
en el libro de los Salmos. Vamos a leer algunos versículos en el Salmo 25. Vamos a leer algunos versículos en el libro de los Salmos, un par de capítulos. Pero antes, así aparece allí la presentación, vamos a ver unas fotos que representan lo que mucha gente por allí nos dice, o nos han dicho algún amigo, algún pariente, algún conocido. Si Dios existiera. Si Dios existiera, no habría tantas guerras, no habría tantas muertes. Si Dios fuera bueno, como vos decís, no habría chicos que se mueran de hambre. Si Dios existiera, no habría tantos divorcios, tantos niños que están solos. Si Dios fuera bueno, no habría tantos jóvenes destruidos por la droga, y tampoco personas que están enfermas. Si Dios existiera, no habría tanta maldad, tanta violencia, tantos disturbios en los países, tanta guerra, tanta muerte, tanta destrucción y tantos robos. Eso es lo que mucha gente piensa. Y por allí lo hemos escuchado, que nos dicen, si Dios existiera, no pasarían las cosas que están pasando en el mundo. Ven allí las fotos de guerra, destrucción, hambre, robo, enfermedades, disturbios y problemas por todos lados. Pero hoy vamos a ver que Dios es un Dios bueno. Vamos a ver si puedo pasarlo. Ahí está. Vamos a leer en el Salmo 25, versículo 8 al 10. Salmo 25, versículo 8 al 10. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas sus sendas de Jehová, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Un poco más adelante, este salmo del cual nosotros tenemos una canción, prácticamente con letra textual, Salmo 100, en el último versículo cantamos porque Jehová es bueno para siempre su misericordia, versículo Salmo 100, versículo 5, dice porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y luego, una página más adelante, en el salmo más largo de la Biblia, que es el 119, ahí también leemos el salmo 119, el versículo 68. Dice, bueno eres tú y bienhechor, si acá haces bien. Enséñame tus estatutos. También allí en 2 Crónicas 5:13, cuando Salomón allí traslada el arca, momento de alegría, donde estaban todos los hijos de Zafra, los músicos, estaban cantando allí, un momento de alabanza, con trompetas, se imaginan 120 sacerdotes tocando trompetas, símbolos y címbalos, y había alegría en el pueblo. Cuando Salomón traslada el arca al templo, según la Crónica capítulo 5, y dice que dice el versículo 13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas, había 120 sacerdotes tocando las trompetas, dice, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo. Es una frase que se repite mucho en la Biblia, lo que viene ahora. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Algo parecido pasó en el libro próximo, que está allí, la Segunda Crónicas, que es Esdras, cuando se pone el fundamento del templo, allí en Esdras, en el capítulo 3,
pasó algo muy parecido. También había ese bullicio de alabanza, de alegría, de gozo. Esdras 3, 10 y 11 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando, dando gracias a Jehová, diciendo la misma frase: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y en Lucas 18, 18, allí el famoso encuentro del Señor Jesús con el joven rico, este joven que se creía muy santo, muy sabio, allí le pregunta, lo primero que le pregunta al Señor, dice, Lucas 18, 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué te llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea que el carácter de Dios incluye su bondad y perfección moral, que se manifiesta, lo manifiesta a toda persona, a toda la creación, mediante su obra de amor, tanto en la creación como en la redención. Vamos a ver cómo esta obra de amor se manifiesta tanto en la creación como en la redención. A ver si puedes pasar la próxima, Sebastián. Allí, cuando el Señor empezó a crear todo lo que Dios creó, allí en el sexto día, allí en Génesis, en el capítulo 1, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Pero no dice solamente que era bueno, pero en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y la creación misma, no sé a usted, pero a mí cuando uno ve una puesta del sol, cuando uno ve algunos paisajes en el sur, los lagos, las montañas, el mar, el corazón se alegra, se inunda de gozo al ver el amor, la bondad y la sabiduría de Dios que se manifiesta en la creación. El Salmo 104, yo le voy a aconsejar que lo lea después en su casa. Es un bellísimo salmo donde cuenta todos los hechos del Señor en la creación, en la luna, el sol, el mar, el campo, las aves, las bestias, los leoncillos, cuenta todo allí, describe lo que el salmista ve con sus ojos, que le demuestra la gran bondad de Dios. Pero lo podemos resumir en el versículo 24. Está allí en la mitad del Salmo 104. Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y él despliega esta generosidad aún para los incrédulos. Un poco más adelante, en Salmo 145, versículo 4, dice, ¿qué es lo que el título de este salmo? Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo 145, 4 dice: creación a creación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos están los hombres. ¿Saben que los astrónomos están con la boca abierta, los ojos desorbitados? Algunos hasta han llorado. Se han emocionado tanto al ver las imágenes del telescopio que ha lanzado James Webb, porque han puesto un ojo humano en regiones celestiales que eran inexploradas, que han descubierto cosas que los deja asombrados. Algunos se han emocionado, y no son creyentes, no son creyentes, y han llorado de la emoción de lo que ven, inclusive cosas que desafían
a la física clásica, que es la física de Newton, y también desafía a la física cuántica, que es la que descubrió Einstein. Han descubierto unos filamentos en el medio de la galaxia de la Vía Láctea, filamentos de una longitud de cientos de años luz. No saben qué son, no saben cómo se formaron, pero aún los incrédulos se maravillan, como dice acá. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Dice, y yo, como creyente, publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y contarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Esto no significa que Dios aprueba la mala conducta de la gente. Allí el Señor dijo que seamos como el Señor, Él hace llover sobre justos y justos, hace salir el sol sobre justos y pecadores. Sino que por el contrario, su benignidad nos guía al arrepentimiento, así como está ese versículo muy conocido en Romanos capítulo 1, donde dice que lo que de Dios se conoce, Él se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para decir, yo no he visto que Dios se manifestó. Luego en el capítulo 2 dice, ignorás que las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorás que esa benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que esta bondad de Dios, esta benignidad de Dios, nos guía al arrepentimiento. En la próxima, Sebastián. Bondad de Dios en la redención. Uno puede decir, ¿qué bondad puede haber en la cruz? Un instrumento tremendo de tortura, de muerte, inventado por los romanos, donde las personas allí, los malhechores, los reos que caían en la cruz, morían de una forma desgarradora, con un tremendo sufrimiento. ¿Qué bondad puede haber en la cruz? Nosotros sabemos que la bondad de Dios se manifiesta porque Él ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, como dice allí en Isaías 4 y 5. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Allí está la bondad de Dios. Ese lugar que nos correspondía a nosotros, lo ocupó el Hijo Santo de Dios. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El alma, el cuerpo y el espíritu. Esa es la bondad que podemos apreciar y ver, darle gracias al Señor por la salvación del Señor Jesús. Así en Efesios 2, 4, 7, un pasaje bastante conocido, Pablo nos recuerda esta riqueza de su misericordia, esta bondad para con nosotros. Dice Efesios 2, 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico con abundancia, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Tito, que está allí después de 2 Timoteo, dice algo muy parecido. El libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Mostrando al pueblo de Dios la bondad de Dios a través
la redención. Dice Tito 3, 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fíjese que no es el castigo, no es el reproche, no es el echar en cara, sino cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces podemos ver la bondad de Dios tanto en la creación como en la redención. Entonces la pregunta que surge, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Podemos ver que la tierra está bajo maldición. Allí en Génesis 3:17 le dice, cuando Dios descubre la rebelión de Adán y Eva, le dice allí a Adán que la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Te dará espinos y todo lo que sabemos. Y alguien podría hacerse uno por allí y le comenta esto, ¿y qué culpa tengo yo? Eso hace más de 7.000 años de Adán y Eva. ¿Qué culpa tengo yo que nací ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, de eso que pasó? Allí en Romanos 5:12 podemos ver que como el pecado, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vamos a leer solamente la primera parte, después la completamos, desde el versículo 15 hasta el 19, donde está la mala noticia. Estamos todos perdidos. No hay posible salvación por mérito propio. Por la transgresión de uno, o sea, Adán, murieron los muchos, o sea, todos. Versículo 15. Es la primera parte. Vamos a completarla con la segunda parte, donde está la respuesta y la solución que Dios da. Versículo 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Condenación para toda la raza humana. Versículo 17. Por la transgresión de un solo, reinó la muerte. Versículo 18. Por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esta es la mala noticia. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego vamos a dar la buena noticia, que es lo que sigue en cada versículo. En segundo lugar, la maldición consume la tierra y sus habitantes. ¿Sí? Acompáñenme, Isaías 24, que está hablando al pueblo de Dios, pero también lo podemos ampliar para el mundo de hoy y el mundo de siempre. La maldad abunda en el corazón del hombre. Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. O sea que la tierra está bajo maldición. Ya lo dijo Dios a Adán, por maldita será la tierra por tu causa, y aquí dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuál es la causa de la contaminación? Tal vez el CO2 que largan las chimeneas, el plástico que abunda en los mares, los efluentes de las fábricas llenos de arsénico, y cromo y plomo. Esa es la contaminación física. La contaminación que está en la tierra es lo que nosotros vimos al comienzo. La gran maldad que hay en el corazón del hombre, y hay todas las cosas que vemos. Guerras, divorcios, y drogadicción, y violencia, y robo, y tantas cosas que vemos todos los días en los noticieros. Ahora bien, hay muchos que se están preguntando cuál es la solución. Escuchamos voces que dicen hay que hacer leyes más duras. Hay leyes duras. Allí no se aplican, pero ya hay leyes. No. Dice otro, hay que hacer más cárceles. Hacer más cárceles para que entre más gente, la que delinquen. Otro por allí dice, hay que aplicar la pena de muerte.
aplicamos la pena de muerte y se termina con los delitos. Otro menos violento dice, no, hay que hacer más educación. Por más educación, la gente va a cambiar. Podemos ver que no es así, porque en la historia ha habido criminales y falsificadores y violentos que tenían títulos universitarios. No tiene nada que ver la educación. Más fuerzas de seguridad. Que pongamos un policía en cada esquina. Sabemos que nada de eso es efectivo. Porque lo único que puede cambiar el corazón del hombre es un cambio de mente y de corazón que solo lo hace la fe en Jesús. Y allí podemos ver la segunda parte de lo que leímos recién. Romanos 5:15. Leímos la primera parte donde estaban las malas noticias. Y ahora podemos leer la segunda parte, donde dice, bueno, si por la transgresión de uno murieron los muchos, se abundaron los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Sí, es cierto. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero la salvación vino por el Señor Jesús. Dice allí, el versículo 15, dice, y por el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y podemos decir, sí, es cierto, si por la transgresión de uno solo, pero la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. En el 18, leemos que dice, por la tradición de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el 19 dice, es verdad, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, esto es el Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos, aquellos que aceptan el don de Dios. O sea que la solución no es ni educación, ni represión, ni cárcel, ni pena de muerte, sino que es la transformación de la mente y del corazón, que solo lo hace la obra de Jesús, la fe de Jesús y su obra es perfecta. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Si Él es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Bueno, nosotros sabemos que el libre albedrío que tiene toda persona, el término albedrío procede del vocablo latino arbitrum, ese concepto que hace referencia a la voluntad, a la autonomía de una persona al actuar. O sea que Dios ofrece dos caminos, el ancho, el angosto, la vida y la muerte, el agua, el fuego, el bien y el mal, y el hombre es el que decide. En Deuteronomio 28, ahí pueden ver las consecuencias de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Y qué coincidencia, y no es así, que dentro de las consecuencias de la desobediencia están pasando, allí se dice, muchas de las cosas que pasan hoy. Sequía, mal tiempo, la tierra no da su fruto, consecuencia de la desobediencia del hombre. Sabemos que la maldad y el pecado nos rodea y nos asedia, como dice en Hebreos 12:1, ¿no? Que tenemos que nos quitemos del peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos rodea exteriormente, interiormente, en la mente y el corazón, y como dijimos, la solución es la metanoia. La metanoia es el volverse, cambiar, el cambio de mente y de corazón, que solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Y la obra de Cristo en la cruz nos libra de la maldición del pecado. Allí en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, el cual, o sea, el Señor Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces podemos ver que la única salida es la fe en el Señor Jesús. Y también ha preguntado
personas, dice, bueno, pues, si Jesús ya venció a la muerte y el pecado, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la muerte y el pecado parece que están tan vivos hoy? Y si con la primera predicación de Pedro, que convirtieron 3.000 personas, me imagino allí algunos que por allí sabía de estadística o de matemática, y le puede decir a Pedro, Pedro, si con la primera predicación se convirtieron 3.000 personas, me imagino cuando sigas predicando vos y lo que te suceda, dentro de 200 años, 500 años, 1000 años, dentro de 2000 años, la tierra va a estar llena de convertidos. Porque estoy haciendo una progresión geométrica y estoy viendo que si empezamos con 3.000, seguramente dentro del siglo la tierra va a estar llena de convertidos y no va a haber tanta maldad en la tierra. Sabemos que eso no sucedió y el mismo Señor Jesús sabía que no iba a ser así. Allí cuando dice Mateo 24:12, dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Quien pasó de muerte a vida, o sea, aquel que aceptó al Señor Jesús, ¿quedó automáticamente librado de los males de este mundo? Sabemos que la respuesta es no. Sufrimos las mismas situaciones y desgracias, muertes y enfermedades que los demás. Pero tenemos una gran diferencia. Tenemos al Señor con nosotros y encima al cristiano se le suma la persecución por estar en contra del sistema que domina este mundo. La diferencia está en la esperanza. La esperanza que tiene todo hijo de Dios. Hay una vieja canción que dice, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Porque no hay nada que pueda satisfacer el corazón del hombre en las cosas de este mundo. Fuimos salvos en esperanza. Romanos 8, 21 y 25 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice allí el apóstol Pablo, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solamente la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que este mundo cambie, esperando que la política mejore, esperando que la economía se ordene. No, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero sí, esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí podemos ver que esa es la esperanza que tiene todo hijo de Dios. O sea que hay respuesta para las preguntas que el mundo se hace. A ver si pasa allí. Esas preguntas que el mundo se hace. Si Dios es bueno, ¿por qué tantas guerras, hambre, dolor y muerte? La palabra de Dios da la respuesta. Si Jesús ya venció a la muerte y al pecado, ¿por qué todavía tiene tanto poder sobre los hombres? La palabra de Dios tiene la respuesta. Si acepto a Jesús en mi corazón y me hago cristiano, ¿voy a dejar de tener problemas? Aunque no es así. La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Por qué un hijo de Dios sufre las cosas malas de este mundo como cualquier no creyente? También tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, para terminar, sabemos que Dios es bueno. La bondad de Dios es manifiesta. Si Dios es bueno, como afirman las Escrituras, si es buena su creación, su redención es buena. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Si Dios no hace acepción de personas y a todos le ofrece su plan de salvación. La pregunta personal es, ¿has experimentado la bondad de Dios en tu vida por medio de la fe en Jesucristo? Por ahí hay personas que están rodeadas de cosas malas y dicen, Dios me castiga, Dios no me quiere, Dios no es bueno conmigo. Pero por allí no se dan cuenta que las cosas malas que están sucediendo son como consecuencia de malas decisiones en el pasado. Te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar para que nunca dudemos de la bondad de Dios. Tenemos pruebas suficientes en nuestra vida y estaríamos horas y horas y cada uno empieza a contar la bondad de Dios manifestada en su vida. En la familia, en la iglesia, en su vida personal y principalmente por la obra redentora de la cruz.
Señor, te damos gracias porque podemos confiar, Señor, en tu bondad, en tu misericordia. Sabemos que el mundo se pregunta dónde estás tú, cuando ven tantas guerras y tanta violencia y tanta muerte y tanto odio, sin saber que eso es producto de un corazón que no fue cambiado, una mente que no fue transformada. Pero te damos gracias, Señor, porque tú estás formando un pueblo cada día que crece más, un pueblo de personas que también un día estaban lejos, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero un día han escuchado el Evangelio y, Señor, tú hiciste la obra de salvación. Y tú comenzaste una obra de santificación. Y tu Espíritu Santo, Señor, allí en su corazón, fue cambiando poco a poco el corazón, la conducta, las metas, los objetivos y la esperanza. Te damos gracias porque estamos en esta tierra, pero sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la esperanza que tenemos, Señor, es estar en tu gloria. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que la próxima reunión es el día miércoles a las 20:30 horas.